Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de Serapaz en Rompeviento Televisión por Internet. El día de hoy platicaremos sobre la situación que está ocurriendo en Jalapa y la búsqueda de los caminos por la paz y también pues todo el tema que tristemente hemos venido trabajando ya desde hace algunas semanas sobre la situación de los desaparecidos en México. No se vayan, comenzamos. Qué bueno que han decidido quedarse con nosotros en este programa. Es un programa muy especial para nosotros porque seguimos platicando de este tema. Mi nombre es Citlali Hernández y quisiera presentarles a los compañeros que el día de hoy nos acompañan. Está con nosotros Donají Rosas. Buenas noches, Donají, bienvenida. Buenas noches, gracias. También están con nosotros el compañero Pedro Mávil. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. También está con nosotros Jessica Sierra. Bienvenida, Jessica. Buenas noches, muchas gracias. Pues el día de hoy estamos platicando de este tema que hemos venido trabajando hace ya algunas semanas, donde hemos platicado en particular de el problema de los desaparecidos, pero a través de la discusión que se ha generado sobre la ley de desaparición forzada. Y el día de hoy nos acompañan los compañeros de el Jalapa por la Paz, este colectivo que ha venido trabajando y que ha venido construyendo caminos de paz, pero sobre todo en la lógica de la búsqueda, ¿no?, de cada uno de sus desaparecidos, de sus familiares en esta tragedia que está envolviendo a este país. Y bueno, es necesario hablar de ella y platicar también, pues para que toda la gente sepa lo que se ha venido haciendo y que de alguna manera eso permita que se mejoren las condiciones para encontrar a nuestros desaparecidos, pero también para evitar que esto siga ocurriendo. Pues quisiéramos pedirles que nos platicaran un poquito del trabajo que están haciendo. Dinos, Donají, ¿cuál es el trabajo que hace el colectivo Jalapa por la Paz? Bueno, el colectivo en sí, lo que hacemos es, nos reunimos los familiares que conformamos el colectivo y nos apoyamos mutuamente en varios sentidos. Por necesidad nos hemos visto, nos hemos tenido que empoderar de nuestros casos, que leer, que documentarnos, y en ese sentido nos vamos apoyando mutuamente para asesorarnos en relación a las instancias a donde tenemos que ir, los oficios que tenemos que pedir que se giren, ¿no? Que en sí no debería ser así, ¿no? Es obligación de las autoridades hacer todo ese trabajo, pero en el colectivo pues hay ese sentimiento de solidaridad y de empatía. Entonces mutuamente nos vamos ayudando, oye compañera, mira, yo hice esto, tal vez te funcionaría esto otro. Y también, bueno, algunas emergencias de sociedad, como algunos casos de desapariciones recientes, los que acuden al colectivo pues se les brinda, ¿no?, una asesoría en relación a lo que deben de hacer. Primeramente, pues que conozcan el Acuerdo 25, que es donde viene el protocolo de lo que se debe de hacer en relación a las personas desaparecidas. Platíquenos, don Pedro, ¿cuál ha sido la historia de este colectivo? ¿Cómo surgió este colectivo? ¿En qué contexto? Pues mire, el colectivo por la paz región Jalapa nace a raíz de la necesidad, precisamente como bien lo comentaba la compañera Donají, de buscar a nuestros familiares, que lamentablemente las familias que estamos padeciendo el flagelo del crimen organizado, en la región Jalapa, cuando se llevó a cabo la caravana de Javier Sicilia a través de todo el país, se tuvo la oportunidad precisamente de asistir a la reunión que él encabezó frente al Palacio de Gobierno, específicamente en la Plaza Lerdo. De ahí despertó el interés de todas las familias de tener prácticamente el objetivo
de adherirse para tener presión ante la autoridad, tanto en el ámbito del Fuero Común como del Fuero Federal, para que el objetivo que hasta la fecha nos une es buscar a nuestros familiares. La única manera de poder pues exigirle a las entidades federativas, incluyendo nuestro Estado, de que la autoridad de Procuración de Justicia se dedique realmente a buscar a nuestros familiares. Es así como en la región de Jalapa nos reunimos varias familias para poder sobrellevar en sí, en forma conjunta, la búsqueda y a la vez exigirle a nuestras autoridades que pues hagan su trabajo, su labor, que hasta ahorita lamentablemente pues no ha habido resultados contundentes que pudieran indicarnos dónde está nuestro familiar, qué fue de él. Entonces esa situación es la que nos ha unido y seguiremos siempre unidos hasta mientras tanto nuestros familiares no sean encontrados, todos y cada uno de los que conformamos el colectivo. Yo me acuerdo mucho de esta caravana, les platicaba al principio a algunos de los compañeros que en el Movimiento por la Paz, cuando recorrimos el sur con la caravana, efectivamente, antes de llegar a Jalapa pasamos por Coatzacoalcos. Y en Coatzacoalcos pasaron cosas muy fuertes. Tuvimos un incidente con migración que pretendían llevarse a los migrantes o por lo menos llegaron amenazantes, ¿no? Entonces hubo que proteger al sector de migrantes que venían caminando con nosotros. También hubo ese día un atentado en contra de Javier en el vehículo donde venía Javier Sicilia, hubo un atentado. Entonces veníamos súper emocionados de lo que estaba pasando, con mucho miedo durante la caravana, y justo cuando llegamos a Jalapa nos impresionó la unidad de la gente y la recepción que tuvimos ahí en ese momento. Era la comida, la atención, pero además los discursos que estaban ahí presentes fueron discursos sumamente conmovedores, pero que hablaban de una situación muy fuerte que estaba ocurriendo, que nosotros estábamos ya viviendo en el estado de Veracruz con un simple tránsito de un día, ¿no?, que sentimos y que en realidad hace admirar muchísimo, ¿no?, este esfuerzo que ustedes el día de hoy están haciendo, ¿no? Sí, así es, pues. Yo creo que el hecho de que ustedes hicieran la caravana como que hizo que muchas familias despertaran, ¿no? Porque nosotros lo hemos dicho en el colectivo, no está mal sentir miedo, ¿no? Es algo muy normal, muy natural, solo no debemos permitir que ese miedo nos paralice. Y el hecho de que la caravana fuera a Jalapa fue lo que hizo que la gente despertara, ¿no? Que la gente pudiera zafarse de ese miedo y decir, no soy la única persona que vive esto, hay muchas personas más y tengo el derecho, ¿no?, de hacer uso de la voz, ¿no? Y ahí es donde nos dimos cuenta que no estábamos solos, ¿no?, que había muchos otros como nosotros viviendo nuestra misma situación o peor. Vamos a ver un video y ahorita, Jessica, nos ayudas a comentarlo, sí, claro, sobre una conferencia de prensa que ustedes dieron en días recientes, hace apenas un par de semanas, con exigencias muy claras al gobierno del estado. Vamos a verlo. Si estuviéramos hablando de que se están perdiendo al día 2, 3 muchachos y que si eso se le pudiera, digamos, achacar a una gripe, a una influenza, estaría la organización de la salud aquí trabajando ya de hace rato. Sin embargo, con lo que está pasando con los muchachos de Veracruz, nadie está interviniendo, nadie. El gobierno está simulando, está tratando de darle tiempo a que nos cansemos, a que nos olvidemos. Lo que no se acuerda el gobierno es que son nuestros hijos y simplemente eso no va a suceder. Las que estamos en esto, estamos para toda la vida ya, porque hasta que no aparezca nosotros seguiremos en esto. Solicitamos y subrayamos la solicitud que venga Seido a hacer el trabajo de búsqueda de fosas clandestinas. Queremos que el gobierno demuestre su voluntad política al permitir que Seido venga y haga ese trabajo, porque está demostrado con los últimos acontecimientos que Seido sí encuentra fosas, que Seido sí encuentra cadáveres, y está demostrado que la Fiscalía no puede. Entonces ese es el punto el día de hoy. Exigimos que demuestren en periodo electoral que sí hay voluntad política, que el dinero no se va a ir para comprar votos, que el dinero se va a ir para comprar equipo científico y buscar a nuestros desaparecidos. Que haya coordinación, hay obstaculización por parte de la Procuraduría
general del Estado, hacia todo en el caso de las investigaciones y en el caso de la investigación que está haciendo la PGR aquí en el Estado. Los obstaculizan, no les conviene a ellos que se esclarezcan los casos porque no quieren un problema político. ¿Hablaremos de un bloqueo sistemático en dado caso para que no se enteren en el DF qué es lo que está pasando en Veracruz? En todo el Estado y en todo Pedimos que demuestren que no hay bloqueo, que demuestre el gobierno y la fiscalía que no hay bloqueo, dejando entrar a Seido a buscar fosas clandestinas en un montón de partes localizadas en el estado de Veracruz. Estas imágenes son muy fuertes, son muy poderosas en términos de ver esta cantidad de gente, ¿no?, con las fotos de sus familiares desaparecidos, pero lo que es más fuerte es encontrar la claridad de las demandas, la claridad del objetivo. Platícanos un poco más de esto, Jessica. ¿Qué es en concreto lo que están exigiendo ustedes en este momento y para qué fue la conferencia de prensa? Sí, de hecho, nosotros cada vez que nos enteramos de fosas o de cuerpos a través de redes sociales o de periódicos, acudimos a la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Sin embargo, la respuesta ha sido a medias, nunca satisfacen las necesidades del colectivo por la paz en cuestión de búsqueda, que es lo que a nosotros nos interesa, principalmente que se aboquen en las cuestiones de campo. Sin embargo, como lo demuestran mis compañeras en la grabación, como lo puntualizó una compañera de Veracruz, lamentablemente no se cuenta con el equipo necesario para la búsqueda, simplemente con una varita, es con todo lo que cuentan. Sin embargo, por eso nuestra exigencia es que la Seido venga a Veracruz para que indague en aquellas fosas, que saque realmente si hay cuerpos, porque nosotros estamos invadidos en la desesperanza, en no saber qué es de nuestros familiares, si realmente están muertos o no, y si es así, saber dónde quedó el cuerpo, ¿no? Y así han pasado muchos años y lamentablemente esta situación se sigue dando y la Fiscalía no puntualiza en una reacción pronta y expedita, no nos da ningún avance a través de las investigaciones de campo, siempre se quedan en expedientes, en oficios, y el Colectivo por la Paz ya está cansado de todo eso, ¿no? Queremos respuestas, queremos búsqueda de campo, es lo que exigimos a través de esta entrevista, de esta conferencia de prensa, que es lo que ya varios de nuestros compañeros ya estamos hartos de esta situación, ¿no? Por eso les exigimos y les pedimos ayuda al nivel federal de la Seido, porque es una cuestión que ya no se puede mantener en el estado de Veracruz. La Fiscalía no sé si no tenga la voluntad para hacerlo o qué está pasando realmente. Nosotros estamos ya muy desesperados de que no se da nada, ¿no? Y pasan los años y pueden pasar otro procurador, otro fiscal y las cosas siguen igual. Entonces exigimos un cambio pronto y expedito. Pues sí, en realidad hoy vamos a estar platicando de todo este tema, explicando un poco más cuáles son las demandas, cuál es la discusión que se está dando con el gobierno, porque hay una discusión pendiente de cómo se está entendiendo el problema de forma distinta. Ustedes tienen unas exigencias, el gobierno ha tenido una respuesta que ha ofrecido no solo a ustedes, sino a un grupo importante de familiares de desaparecidos, pero vamos a seguir platicando de este tema. Los invitamos a que se queden con nosotros, no se vayan, continuamos. Muy bien.
Mi nombre es Melchor Flores. Soy Julián Levarón. Araceli Rodríguez. Nepomuceno Moreno. Jorge Mario Moreno León. Guillermo Nava Mota González. Yo soy Tere Carmona. Mi hijo desapareció. Fue secuestrado. Fue brutalmente asesinado. Lo mataron. Levanté la denuncia. Nadie me hizo caso. Yo solo pido justicia. 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 Escuchen. Véanos. Paremos esta guerra. Pues seguimos en este programa hablando de este tema tan importante para este país en este momento. Vamos a pedirle a don Pedro que nos platique un poco cuál es la situación en general del estado de Guerrero sobre, del estado de Guerrero no, del estado de Veracruz, que es el día de hoy, de lo que estamos platicando. Platíquenos un poco más. Bueno, lamentablemente Veracruz está padeciendo el flagelo como otros países del crimen organizado. La situación se ha agudizado a raíz de que, pues, como lo sabemos todos, el propio gobierno trata de minimizar la situación tan lamentable, tan dura, por decir así en términos, porque gente inocente, sobre todo de familia honesta, ha sido afectada gravemente por el crimen organizado, y lamentablemente esto se debe porque sabemos, y no vamos a tapar el sol con un dedo como lo quiere aparentar la autoridad, de que hay implicación en el famoso tema ya muy trillado de la corrupción. Desgraciadamente la corrupción en Veracruz se ha dado en todos los niveles, y esto ha motivado que la autoridad misma sea cómplice en el sentido de no realmente llevar una procuración de justicia, como lo decía la compañera, eficiente, expedita, que garantice al ciudadano tener una tranquilidad como de antaño, salir a las calles a plena hora de la noche sin ningún problema. Ahora los tiempos lamentablemente han cambiado. Veracruz está viviendo y hemos sabido de fuentes allegadas prácticamente de que las autoridades están siendo inmiscuidas en el flagelo del crimen organizado, y cerca de los municipios aledaños a la capital se están suscitando hechos donde la autoridad misma tiene la necesidad de cambiar lo que es el cuerpo policial. ¿A qué me refiero? A que en un momento dado la corrupción inicia desde quien da el campo, como es la policía municipal, y lo hemos estado viendo con otros estados como el que mencionó anteriormente, como Guerrero, donde lamentablemente el que da la cara, por decir así, ante la sociedad es el policía municipal. La policía municipal, por la situación del poder económico y dada la situación de sus sueldos tan raquíticos, son los que en un momento dado son fáciles de cometer ilícitos precisamente por la ambición del dinero, y son muy fáciles de corromperlos. De ahí la necesidad de exigirle al gobierno que, aunque él menciona que tiene el cuerpo policial, en este caso la municipal, mediante mecanismos de confidencialidad, realmente ya no es confiable la autoridad municipal. Y le digo, en municipios cercanos ha habido la necesidad de prácticamente desintegrarla y meter a lo que es el mando único. Yo he estado viviendo una experiencia cerca del municipio donde radico, y eso es lo que ha estado sucediendo. Inclusive ahorita el alcalde de un municipio cercano a donde yo radico ha pedido permisos precisamente para deslindar responsabilidades y se lleve a cabo las investigaciones desde el punto de vista del fuero federal. De ahí la necesidad
de que pues, se llegue a los extremos de tomar medidas como es el toque de queda, situación que nosotros nunca habíamos visto, se está dando lamentablemente ya en municipios cercanos a la capital. La situación es de que Veracruz no ha tenido una situación de que, digamos, un nivel de estancamiento, al contrario. Las situaciones siguen creciendo día con día, sabemos de desapariciones que pues, por los medios, lamentablemente ahorita sabemos que están siendo amordazados o amenazados por la autoridad prácticamente y no le conviene que se sepa, que la sociedad sepa de la situación tan delicada que está atravesando nuestro estado. Hablaba de algunos municipios en particular que están viviendo esta situación ya de toque de queda. ¿Cuáles son? Pues en este caso, el municipio cercano a la capital, que es Jalapa, estoy hablando específicamente de Coatepec. En Coatepec, lamentablemente, se han tomado esas medidas porque ha habido mucho desaparición forzada y lamentablemente en nuestros familiares que conformamos el colectivo por la paz está viviendo esa situación. Comentan que ha sido el mismo cuerpo policial municipal que está involucrado y esto, si no realmente se toma una medida a futuro de cambiar los mecanismos de protección a la sociedad, yo pienso que estamos a un punto de que vivamos una situación parecida a la de Guerrero, lamentablemente. Eso es lo que considero que está pasando en el territorio veracruzano. Sobre las cifras, entendemos que hay una discusión sobre las cifras, incluso el gobierno mexicano ha recibido ya una recomendación del Comité de la ONU sobre desaparición forzada. En ese sentido, ¿cuál es la situación de Veracruz al respecto de las cifras, don Ejí? Pues bueno, el gobierno del estado de Veracruz se empeña, ¿no?, a toda costa por ocultar la verdad de lo que estamos viviendo. Ha habido como estudios independientes en donde pues se fundamenta que por cada desaparición que se denuncia hay otras 3 que no, y todos los que tenemos algún vecino, algún familiar, sabemos que han sido víctimas, ¿no?, de violencia, llámese robo, desaparición, secuestro, extorsión, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, se estaba manejando a nivel nacional, que eran un aproximado entre 25 y 27 mil, que es totalmente pues absurdo, ¿no? Porque si nos pusiéramos realmente por cada estado, tendríamos un aproximado de más de 80 mil o más de 100 mil, entonces no nos faltan 25 mil, nos faltan más de 25 mil, más de 27 mil, y más en el estado de Veracruz, porque el fiscal, por ejemplo, menciona, hemos rescatado o hemos encontrado a 100 personas, y quiere enfocarse en que nada más son esas 100 personas las que están desaparecidas, y no es así, ¿no? O sea, si tan bueno es su trabajo, ¿por qué no ha aparecido ningún familiar del colectivo? Si tan bueno es su trabajo, ¿por qué hay tantos expedientes archivados, no? ¿Por qué hubo la necesidad de crear una fiscalía especializada en la búsqueda de personas desaparecidas? O sea, si el estado de Veracruz no estuviera pasando por una crisis, entonces ellos no tendrían esa necesidad de crear tantas cosas, aparte de su desesperación por volver a captar la credibilidad de la gente, ¿no? O sea, primero era la policía municipal, después es la policía estatal y ahora es la famosa fuerza civil. Es lo mismo. Creen que con pintar una camioneta y cambiar el uniforme, la sociedad va a creer, ahora sí estamos seguros, y no es cierto. O sea, es la misma gente. O sea, ya no sabes de quién cuidarte. ¿Quién te va a hacer más daño? ¿El Estado o el ladrón? Platícanos, Jessica, en esta parte de la respuesta del Estado, ¿cuál ha sido la respuesta? O sea, ya se mencionaban algunas alrededor de la policía y de esta situación, pero ¿qué otras respuestas del Estado ustedes han encontrado para encontrar, valga la redundancia, a sus familiares? Pues de hecho simplemente se queda en que siguen investigando. La respuesta del Estado es la misma, mes con mes, seguimos investigando. No hay otros indicios que nos lleven a la búsqueda y localización de nuestros familiares. Y es lo que se centra principalmente el objetivo del colectivo, es en la búsqueda, ¿no? Como lo mencionaba hace rato, en la búsqueda ya de campo, porque de otra manera no vamos a llegar a ningún lado. Así llevamos, creo que 10, hay un caso que lleva más de 9 años, ¿no? Entonces,
no vamos a parar hasta encontrarlos, nos apoya el ASEIDO o no, vamos a seguir en este camino, ¿no? Pero ya es enfocado en la búsqueda. Además de que, bueno, la Fiscalía se excusa en que trabajan, ellos se excusan y dicen, no, estamos trabajando porque giramos 5 oficios, giramos 10 oficios, ¿no? Reiteramos otros 3. Ellos creen que eso es trabajar y no. O sea, el colectivo por la paz los queremos vivos. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Pero también no podemos cegarnos a la triste realidad en la que vivimos, ¿no? No vamos a hacer así como que no vemos. Entonces, eso es lo que queremos, que la Fiscalía no llegue y diga, ah, sí, ya giramos 10 oficios. Con eso no resuelves nada, con eso no regresan nuestros familiares. O sea, si tienes un indicio o una línea de investigación, ve y haz trabajo de campo. Si no tienes suficiente personal, contrátalo entonces. No nada más pintes un coche de otro y digas que ya estás trabajando, o gires 3 oficios y digas que por eso ya justificas el sueldo que recibes. Porque no es así. Porque así no van a regresar nuestros familiares, como dice mi compañera. Realmente no se ha buscado el familiar. Señalamientos que hemos hecho en reuniones con el fiscal e inclusive con el gobernador, que no es lo mismo una investigación ministerial a la búsqueda del familiar. Sobre esta parte de la búsqueda del familiar y la investigación, yo quisiera que nos dijeran muy brevemente, Jessica, ¿qué pasa con esta discusión entre los extravíos? Hablabas tú, por ejemplo, ahorita, Pedro, de desaparición forzada en particular, hablabas de desaparecidos. Bueno, ¿cuál es el reconocimiento que hace el gobierno de este problema en términos reales? Bueno, de hecho, creo que hay una nueva reforma, ¿no? Al artículo 73, donde ya se pone de manifiesto la desaparición forzada, que antes no lo quería admitir el Estado, ¿no? Por obvias razones. Exactamente. Es precisamente el artículo 73 constitucional establece las facultades que tiene el Congreso, ¿no? Y una de ellas precisamente es elaborar leyes que conduzcan prácticamente a reconocer lo que le comentaba la compañera Jessica, la desaparición forzada, que es lo que lamentablemente se está dando en todos los ámbitos. Si quiere esto, lo seguimos platicando después del corte en nuestro tercer bloque, para que sigamos platicando del tema. Por favor, no se vayan, continuamos. ¿Qué tal? Soy José Gil Olmos y les vengo a presentar mi última investigación periodística, Batallas de Michoacán, Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto. ¿Por qué surgió el fenómeno de las autodefensas y por qué en Tierra Caliente? Caminaba uno por las calles con miedo, para que mejor me entiendan. Nadie podía arrimarse a platicar de 2, 3 personas o 2, o agarrar el celular para hablar uno con alguien porque ya estaban encima de uno. Nosotros, si sabemos que vamos a morir, pues decidimos escoger la forma en que queríamos morir, y esta fue luchar. Batallas de Michoacán, Autodefensas, el proyecto colombiano de Enrique Peña Nieto. Este libro, esta investigación de 1 año y medio, trata precisamente de responder a preguntas muy básicas. ¿Quiénes son las autodefensas? ¿Por qué en Michoacán surgen este grupo de rancheros indignados, toman las armas y liberan el territorio de los caballeros templarios? El 24 de febrero de 2013, un numeroso grupo de hombres armados apareció en la región de Tierra Caliente, Michoacán, declarándole Batallas la de Michoacán es un libro editado por la revista Proceso. No se lo pierda, les va a gustar. No me acuerdo de vos. Tengo muy mala memoria. ¿Quién eras? ¿El marinero del Toronto Star? ¿El de La Habana Maru? ¿El astronauta enamorado de Benedetti? No me acuerdo. Es importante hacerlo. Quiero que me relates tu último optimismo. Yo te ofrezco mi última confianza. La esperanza tan dulce, tan pulida, tan triste. La promesa tan leve no me sirve. Aunque sea un trueque mínimo, debemos cotejarnos. No me sirve tan mansa la esperanza. La rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde.
El furor tan prudente no me sirve. No me sirve tan sabia tanta rabia. Estás sola. Estoy solo. Por algo somos prójimos. La soledad también puede ser una llama. No me quieras. Por favor, no me quieras, no me quieras, no me quieras. Continuamos en este programa platicando de desaparición y desaparición forzada. Ahorita nos estaba platicando don Pedro un poco cómo se estaba construyendo esta ley y qué ventajas estaba presentando. Ya sabemos que se aprobó apenas la semana pasada, la semana antepasada, se aprobó esta modificación constitucional que sienta las bases para una nueva ley, pero eso en términos del trabajo que ustedes realizan en Jalapa, ¿qué significa, don Pedro? El término de desaparición forzada, según tenemos entendido, es cuando el gobierno, tanto del fuero federal como del fuero común, se ve implicado. Y desaparición normal es un levantón en donde no sabemos quién fue, que probablemente pudiera ser el crimen organizado, precisamente por problemas de situación de lo que decimos, se pelea por la plaza. Ahí realmente hay muchos intereses que en un momento dado la desaparición forzada se está dando con la intención de lucrar en el sentido de pedir a cambio pues alguna remuneración, por decir así, ilícita. Me refiero a esto, en la desaparición forzada ha habido casos donde inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó y sentó un precedente ante el caso muy sonado en el aspecto penal, el caso del señor Radilla. Ahí manifestaba que prácticamente la desaparición del señor Radilla la llevó a cabo el ejército, pero había permanecido impune por muchos años, hasta que los familiares prácticamente asesorados interpusieron esa demanda primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, de acuerdo al análisis y estudios que hizo la Comisión Interamericana, pasó el caso a la Corte Interamericana. Y eso que prácticamente asentó un precedente ante la Suprema Corte de la Nación, donde daba recomendaciones muy estrictas, apegadas a derecho, en donde tenía que esclarecer lo que es en sí el caso Radilla, la desaparición de este señor. Y de ahí se fue la situación la que motivó también la reforma en el aspecto constitucional, en lo que respecta al artículo primero, que es la relación a los derechos humanos que tenemos todos los mexicanos. De ahí la situación de la diferencia entre desaparición forzada y desaparición o extravío, la autoridad no quería aceptar, precisamente porque el gobierno tiene la obligación de garantizarnos precisamente la seguridad en el sistema si yo salgo de la casa, voy con la intención de hacer alguna actividad y regresar. Esa es la responsabilidad y la garantía que tiene el gobierno, tanto el estatal como el federal. Entonces la inconveniencia de no reconocimiento era precisamente porque el mismo gobierno se había implicado en desapariciones forzadas. Tenemos, por ejemplo, lo que es la policía municipal, la policía estatal, que ha intervenido en desapariciones forzadas. Esa es la diferencia. Invitaríamos a las personas que nos están viendo para que vean el programa de la semana pasada, justo donde desmenuzamos mucho más a detalle en qué consisten esas modificaciones constitucionales. A mí me gustaría, don Ají, que nos platicaras un poco en este sentido de lo que ya planteaba don Pedro, cómo ustedes, a partir de su propio, decía don Pedro, el gobierno está obligado
a resolver ciertas condiciones. Ellos están obligados a investigar, pero ustedes como familiares, ante la desaparición, han comenzado a hacer un trabajo de investigación. Quisiera que nos platicaras un poquito más de eso como parte de las acciones del colectivo. Pues verás, cuando se nos desaparece un familiar, pues vamos, ponemos la denuncia y nos damos cuenta que la atención que nos dan en los ministerios públicos no es la adecuada, que muchas veces el licenciado que te está atendiendo no tiene conocimiento de cuál es el protocolo, qué oficios tiene que girar, y pues obviamente no tiene ese dolor, ¿no? Esa desesperación que nosotros sí tenemos, que nos caracteriza. Entonces, pues vas, denuncias, ves que las cosas como van muy lentas, ¿no? Y tú quieres que eso se mueva. Es lo que nos mueve a nosotros a leer, a investigar, a presionar, y es donde erróneamente o tristemente es el familiar el que termina aportando todo lo que el licenciado tiene que hacer, o es el familiar el que termina diciéndole a la autoridad, tienes que buscar a tal persona, tienes que entrevistar a fulanito de tal, lo vieron por última vez aquí, aquí y aquí. Una de las cuestiones que detienen mucho de los casos es la sábana de llamadas, ¿no? Es una herramienta principal para poder localizar o por lo menos tener una idea de qué pasó con el familiar. ¿Nos puedes platicar qué es la sábana de llamadas? Porque la gente no sabe claro. qué es eso. Una sábana de llamadas es del número de mi familiar que está extraviado. Entonces yo voy a la compañía donde él pertenece y pido que me den, por decir, 2 semanas antes y 2 semanas después de que él desapareció, que me den una lista detallada de todas las llamadas entrantes y salientes y mensajes entrantes y salientes que esa línea en particular recibió. Y cuando lo pides como sábana de llamadas, algunas compañías telefónicas te manejan coordenadas en donde te indican un aproximado de la ubicación del teléfono cuando recibió o hizo esa llamada. Entonces, lo que te puede decir, no, bueno, mi familiar desaparece hoy, y la sábana de llamadas dice que hace 2 días, después de 2 días estaba en Orizaba, por decir algo. Entonces, eso es como una herramienta que ellos tienen para poder investigar, pero no lo saben, no lo piden, las compañías no responden, y es donde el familiar comienza a moverse, ¿no? Los videos, no, pues es que de aquí a que mandamos el oficio. Y entonces el familiar dice, no, pues si quieres yo lo llevo, pero es que te lo tienen que firmar de recibido. No importa, yo lo llevo. Y es donde nosotros nos comenzamos a meter y terminamos haciendo ese trabajo de campo, ¿no? O sea, le decimos a dónde ir. Por ejemplo, en Veracruz, desconozco si también sucede en otros estados, se han dado situaciones en donde la policía ministerial dice, pues yo investigaría, pero no tengo dinero para la gasolina. Entonces, en la desesperación de los familiares, pues yo te doy, pero ve, investiga, ¿no? ¿Cuánto quieres? Y no es porque nos sobre el dinero, porque quienes vivimos esta situación, lo que más nos falta es el dinero para poder movernos. Y es ahí donde nos vamos metiendo en ese trabajo de campo, que escuchamos que dijeron, hay fosas por tal lugar, y corremos a exigirle a la fiscalía, oye, hay fosas ahí, manda a los peritos, haz esto, haz el otro. Es triste que tengamos que rogarle a la autoridad, porque finalmente eso es lo que hacemos, que trabajen, ¿no? Que tenemos que decirles lo que se supone que ellos deben de saber hacer. Este proceso de alguna manera es un proceso que estamos viendo, que estamos en realidad entendiendo desde el punto de vista de cada familia que tiene una lucha como familia, como familiar, ¿no? Pero ustedes han logrado construir un colectivo, que es una organización pues que se acompaña, que se apoya, y en ese sentido, ¿cómo es que les sirve a ustedes ser parte de este colectivo y de este grupo en esta búsqueda? Bueno, de hecho nos sirve como apoyo moral, emocional, porque obviamente el colectivo se compone por gente que pasó por el mismo dolor, por lo tanto nos entendemos a la perfección, nos apoyamos, nos damos ánimos, porque a veces decaemos, ¿no? Al ver tanta corrupción, tanta ineficacia por parte del Estado, sí nos derrumbamos, pero entre todos nos apoyamos para seguir adelante y hasta encontrar a nuestro familiar, ¿no? Y entre nosotros mismos nos damos esa fortaleza para seguir buscando, y independientemente de que el Estado lo haga o no, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Además, las experiencias que en un principio tuvimos, se las transmitimos a los demás familiares.
de cómo, si nosotros tuvimos un peregrinar escabroso, de cómo ver la posibilidad de que la persona que se adhirió últimamente a nuestra agrupación no tenga esa misma experiencia. ¿Para qué? Para que sepa dónde prácticamente tocar puertas y el camino a dónde exigir que la autoridad haga su trabajo. Entonces nos sentimos, como bien dice la compañera Jessica, acompañados, cobijados y nos sentimos a la vez protegidos. Porque ¿qué pasa el dolor de una persona que no nosotros la entendamos a la perfección? Siendo que la autoridad, como lo dijo la compañera Donají, no lo siente. Por eso viene el empoderamiento. A nosotros lo que nos surge es encontrar al familiar y siempre va a ser la tesis y el objetivo y el propósito o la finalidad de que la autoridad busque a los familiares, situación que hasta la fecha no lo ha hecho. Entonces, los protocolos de búsqueda deben de venir de la propia autoridad para que ahí tengamos, mediante esos protocolos, las líneas de investigación que conduzcan a la vinculación o a encontrar líneas de investigación que nos pudieran decir dónde se encuentra nuestro familiar. ¿Pudiera platicarnos qué es eso de los protocolos de búsqueda? Porque es algo de lo que se habla mucho en este sentido, pero exactamente qué es, qué son los protocolos de búsqueda, ¿para qué son? Aquí la compañera es la que... Pues en el caso de desaparición existe el Acuerdo 25, que ahí establece los pasos que debe seguir la autoridad en caso de un familiar desaparecido. Ahí maneja que, por ejemplo, se tiene que hacer una ficha de desaparecido, se tiene que boletinar a todas las policías del estado y a otras fiscalías de otros estados. También se menciona que se tiene que reportar, ¿no?, a la PGR para que también se le haga su ficha oficial, que tenemos derecho a que se boletine o que se hagan panfletos, y tenemos derecho a que esos panfletos sean puestos en paradas de camión, en aeropuertos, en terminales de camiones, en centros comerciales, y eso llega un momento en que nos encontramos en un total desconocimiento de nuestros derechos, que es parte del protocolo de búsqueda. En ocasiones se nos ha dicho, hay compañeros que cuando desapareció nuestro familiar, empezamos a poner panfletos por la ciudad y llega la autoridad y dice, no, eso no lo debes hacer porque entorpeces la investigación. Cuando el Acuerdo 25 manifiesta que es nuestro derecho y que es obligación de ellos hacerlo, ¿no? Y muchas veces ellos no lo conocen y no lo hacen. O, por ejemplo, que tenemos derecho a que el familiar se ponga en un sistema de recompensas. Y eso en Veracruz hasta ahorita no se ha hecho. Y entonces eso es parte del protocolo de búsqueda o de las diligencias que se supone que tiene que hacer el gobierno, y ellos mismos no lo saben, no lo hacen, o simplemente es más cómodo decir, ahorita no hay recurso, primero giramos este oficio, vámonos por partes, etcétera, ¿no? Bueno, pues creo que es muy importante esto que ustedes plantean, porque es un marco del conflicto que en realidad significa el problema de la desaparición, ¿no?, y desaparición forzada. Estamos hablando de un montón de elementos que se van cruzando, hablamos del crimen organizado, hablamos también de la complicidad con gobiernos, de la generalidad, por lo menos en el caso de Veracruz, del problema y la relación con otros estados en realidad sobre el problema. Entonces, sí es una complejidad del fenómeno, donde además, habiendo protocolos, decías tú, ¿es un acuerdo 25 o cómo decías? Sí, el acuerdo 25... ¿De qué? ¿Acuerdo 25 de dónde? Acuerdo 25 para la búsqueda de personas desaparecidas, se dio en el mayo del 2011, ahí precisamente ante esta como crisis nacional de desaparecidos, es que la autoridad se ve la necesidad de crear ese protocolo de búsqueda, y se supone que todas las autoridades, ministerios públicos y licenciados que se dediquen a la representación de la justicia tienen la obligación de conocerlo, pero además tienen la obligación de informarle al familiar que esa es su línea de derechos, ¿no? Esa va a ser la línea de procedimientos, pero no lo hace, ¿no? Entonces, todos los que tengan un familiar desaparecido, así búsquenlo, lo pueden encontrar así en un buscador de internet, Acuerdo 25 para desaparecidos, y ahí con claridad maneja todo a lo que tenemos derecho, ¿no?
todas las posibilidades que podemos hacer. Así es. Pues es muy importante, me impresiona la forma como se expresan ustedes jurídicamente, cuando me queda claro que han tenido que aprender en la marcha, ¿no? A través de todo este proceso, y es impresionante verlos, cómo ustedes tienen esa claridad, esa convicción de cómo se tienen que hacer las cosas, de cuál es la ley, cuáles son las instituciones. Creo que es algo que hay que resaltar, ¿no? Del trabajo que ustedes han venido haciendo, pero vamos a seguir platicando de esto. Vamos en este último bloque a ver un poco más de lo que viene de las perspectivas, de cuáles son las alternativas de construcción que se están haciendo, pero bueno, quisiéramos invitarlos para que no se vayan, continúen con nosotros, seguimos aquí en Rompeviento. Yo admiro a la gente que es genuina, que es feliz, que es auténtica, que es libre y que no tiene por Dios al Dios universal que es el dinero. El Dios del ser humano se ha convertido el dinero y el poder que da el dinero y el dinero que da el poder. Y entonces yo admiro a toda la gente que no tiene ese Dios, aunque haga lo que haga. Puede ser el señor que recoge la basura, puede ser un político honesto y justo, puede ser un presentador de televisión por internet totalmente congruente con lo que hace, o puede ser un gran pianista o un gran flautista, siempre y cuando no tenga como adoración, no tenga como meta hacer dinero o adorar al dinero en esta vida. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el estado de Veracruz? Si no somos 43, ¿es todo Veracruz? Se están llevando a las chavas, se están llevando a los niños. Y uno tiene miedo porque pasan apuntándoles a uno con sus armas, la misma policía. Aunque declaré, y tengo que ser sincera, sin esperanza, porque no creo en la justicia de mi país. O sea, aquí te cobran derecho de piso, aquí te cobran por tener un bar, aquí te cobran por trabajar, aquí la mercancía eres tú. Donde la gente no denuncia porque tiene miedo. Estamos hablando que es una zona controlada por los Zetas. Lo que hacen es colocar en la mira que lo que pasa en Ayotzinapa está pasando también en el estado de Veracruz. Para el gobierno de Javier Duarte, el caso de Regina Martínez está resuelto. Para Proceso, no.
Esa es parte del conflicto, es parte del fenómeno. Vamos a estar aquí en Rompeviento, en el programa de Serapaz y en otros programas vamos a seguir platicando de este tema que es gravísimo a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Lo que está pasando en México se tiene que conocer en todo el mundo, ¿no? Pero regresando un poco, ya el video nos hablaba de ciertas condiciones que ocurren en Veracruz. Platícanos, don Ají, frente a esto, ¿cómo reacciona el Estado frente a los familiares, ¿no? ¿Cuál es el trato que dan a los familiares y cuál es la institucionalidad que se ha construido alrededor de esto? Pues así como se mencionaba en el video, somos mercancía para ellos. Mercancía que dependiendo del grado en que nos puedan manipular, es lo que ellos van a utilizar, ¿no? para poder justificar los sueldos que reciben. En ese sentido, hay una comisión estatal para la atención a víctimas. Y bueno, la persona que encabeza esa comisión para la atención a víctimas, en lugar de realmente garantizar nuestros derechos, porque aquí hay que aclarar algo que nosotros mismos también en un inicio desconocíamos, ¿no? El familiar desaparecido es víctima y nosotros como denunciantes, que se nos altera la vida por completo, nos convertimos en víctimas indirectas. Entonces, el Estado tiene la obligación de reparar ese daño que lo maneja la Ley General de Víctimas, ¿no? Una reparación integral del daño. Pero en el Estado de Veracruz sucede todo lo contrario. La persona a nivel estatal designada para tratar de mejorar nuestra calidad de vida, hace todo lo contrario, ¿no? Juega con los intereses y el dolor de los familiares para ella justificar el sueldo. En ocasiones, pues utilizan mal psicólogos, medicamentos, recursos, condiciona, ¿no? El apoyo, puesto que hay familiares que al desaparecer ellos eran todo el sustento, ¿no? Y al irse ellos, la familia queda desprotegida y entonces entra esa persona y condiciona el hecho de que, bueno, yo te ayudo, pero tú me vas a aplaudir cuando yo tenga que dar un informe, ¿no? O tú vas a respaldar esto y si no lo haces, entonces no te ayudo. Y no debiera ser así, porque la Ley General de Víctimas lo maneja, o sea, tenemos derecho a no ser revictimizados. Suficiente dolor es el que vivimos día con día, ¿no? Ok. Jessica, dinos, ¿cuáles serían entonces, después de todo este escenario que hemos revisado, las demandas centrales del colectivo para que la gente que nos ve las tenga presentes? Bueno, primeramente, como ya se había mencionado, la búsqueda de campo. Es así, tiene que ser pronta y expedita porque ya pasó mucho tiempo y no podemos seguir así. La otra sería cero burocracia, ya basta de documentos, basta de... Queremos que accionen, ¿no? Que ejecuten. La otra sería recursos económicos que sean destinados a la búsqueda y localización de nuestros familiares. También recursos humanos, porque no lo hay. Faltan peritos, ministerios públicos, mucha gente que debería estar involucrada para la finalidad que es la búsqueda y localización. ¿Y qué otro sería? Sobre todo que cuente con equipo suficiente de investigación científica, que cuando vayan a campo realmente lo hagan a la mayor brevedad posible y en zonas prácticamente donde se sabe por fuentes periodísticas que existen fosas clandestinas. Bien lo decía el padre Solalín de Veracruz, es un cementerio más grande que el de Guerrero. Lo que pasa es que la autoridad no tiene los medios o el equipo y se acaba de vivir una experiencia reciente con una información que se dio que ahí por el lugar del kilómetro 13.5 y en un lugar denominado Las Bajadas, hubo notas periodísticas donde se informaba que existe una probabilidad de que existan más de 150 cuerpos y que lamentablemente en una experiencia que tuvieron los compañeros que acompañaron a la fiscal, pues dejaron mucho que desear porque las deficiencias con las que cuenta la Fiscalía realmente es incomprensible en el sentido de que el gobierno destina, tanto el federal como el estatal, recursos suficientes para precisamente hacerse llegar de ese tipo de equipo. ¿Y dónde están? Entonces ahí viene la deficiencia y lo constató prácticamente algunos compañeros que asistieron a la búsqueda. Entonces esa es la exigencia, que cuente con equipo para que realmente se haga una búsqueda eficiente y rápida. Porque como lo decía la compañera, ya pasó mucho tiempo y seguimos igual. Y los protocolos realmente de búsqueda no han aterrizado como debía de ser.
Estamos llegando ya al final de y al cierre de este programa casi, pero antes de entrar ya como a las conclusiones, ¿cuál es la perspectiva que ustedes están viendo en adelante del gobierno? ¿Cuál creen ustedes que va a ser la respuesta en adelante del Estado mexicano? Pues el gobierno quiere aparentar que tiene buena voluntad. Y digo que quiere aparentar porque si realmente tuviera buena voluntad, no estarían estancados todos los casos que tiene el colectivo, por ejemplo, ¿no? Y que nosotros, pues haciendo como una inferencia, representamos el 1% de todas las familias que viven este tipo de situaciones en el país. Entonces, pues es incierto, nuestro futuro es muy incierto. Nosotros no vamos a dejar de exigir, nosotros no vamos a dejar de señalar, ¿no? Que se pongan a trabajar y vamos a ir a donde tengamos que ir para que se nos haga caso y para que se investigue. Pero el gobierno es así como de, ¿qué quieren? ¿Quieren esto? Se los damos. ¿Qué quieren? ¿Quieren esto otro? Se los damos. Simulan que trabajan, ¿no? Simulan que investigan, como en el caso que comenta mi compañero Pedro, en el operativo que se realizó en el kilómetro 13.5, pues simularon que buscaron, ¿no? Simularon que excavaron, cuando ellos mismos desconocen los protocolos que deben seguir. Entonces, pues nosotros no nos vamos a dar por vencidos. Pues ya cerrando este programa, quisiera pedirles que nos dieran un último mensaje que quisieran cada uno compartir con la gente que nos está observando. ¿Qué mensaje quisieran decir, Jessica? ¿Qué mensaje compartirían con la gente? Bueno, que se sensibilicen, ¿no? Porque a todos les puede pasar, ¿no? Ya estamos en una situación muy grave en el estado de Veracruz y que en cualquier momento a cualquiera le puede suceder, ¿no? Entonces que sean sensibles con nuestros casos y que nos apoyen porque, como dice el dicho, la unión hace la fuerza y podemos lograr mucho, ¿no? Tal vez exigiendo, denunciando, porque muchas veces la mayoría se queda callado, ¿no? Yo les exhortaría que denuncien y que sigan en la búsqueda, que no se paralicen simplemente porque el Estado no quiere apoyar, al contrario, echarle más ganas todos juntos y llegar hasta las últimas consecuencias. Don Pedro, en 30 segundos. Lamentablemente, como se ha comentado en los medios, el país estamos viviendo una crisis humanitaria muy fuerte, en donde los sentimientos, como decía la compañera, la empatía realmente en situaciones de desaparición forzada, de secuestros, de levantones, no existe esa solidaridad de la sociedad. Yo hago un exhorto a la sociedad, y como bien lo comentaba un sacerdote, que mientras la situación no se dé en el seno familiar de sus seres queridos, no tiene por qué preocuparse. Yo hago ese exhorto realmente a que, como lo dijo la compañera Jessica, se sensibilicen, porque nadie está exento de que el día a la vuelta a la esquina nos pueda pasar lamentablemente esta situación que estamos viviendo, que es muy dolorosa, nos desgraciaron para toda la vida, tenemos una herida muy profunda que la sociedad no lo ve, pero que nosotros la sentimos y la llevamos a donde quiera que nos movamos. Hago ese exhorto a la sociedad que realmente se sensibilice y que de una u otra forma nos apoye precisamente con difusión, que lo que realmente hace falta, como ahorita es la oportunidad de este medio. Muchas gracias, muy amables. Y don Ají, ¿qué mensaje quisieras compartir? Pues, brevemente, en 20 segundos. No esperen a que les toquen a un familiar, no esperen a estar en nuestros zapatos. Nosotros lo estamos haciendo por nuestros familiares, pero también por ustedes. Entonces, las pequeñas causas como las que tenemos nosotros van a beneficiarlos a todos. Involúcrense, lean, infórmense. Es por nosotros y es por ustedes. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No están solos, somos muchos. Seguiremos hablando de este tema, visibilizando lo que está pasando. Esto no puede continuar así. Seguiremos como construyendo otras alternativas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Buenas noches.